Ahora, ¿se escucha? Les daba las gracias a los miembros de la Academia de Medicina y de Ciencias Jurídicas por la invitación y pido disculpas por la voz, no es mi voz habitual, me excedí dando clases. Y bueno, os pido disculpas y espero que se entienda, haré el mayor esfuerzo. Mi charla, la primera parte que voy a explicarles es sobre cómo entender y cuáles todos los tipos de inteligencia artificial que hay hoy en día y poner un poco a tono los problemas que se presentarán para que los discuta mejor en la parte de ética la doctora Cristina, ¿vale? Esta charla no pretende ser exhaustiva, es más divulgativa. Me prohibieron usar ecuaciones. Para un matemático, no usar ecuaciones es así como cortarle los brazos. Pero bueno, espero que se entienda. De hecho, he tratado de que sea más divulgativa, ¿vale? Por supuesto que cualquier pregunta es bienvenida. Entonces, bueno, empezar diciendo que todos sabemos que ya la inteligencia artificial ha transformado nuestra vida cotidiana y el entorno hospitalario, ¿vale? Por ejemplo, nuestra vida cotidiana, muchos usamos Google Maps, ¿verdad?, para ubicar las direcciones cuando nos encontramos en otros lugares que no conocemos, a lo mejor en Palma no, pero si vamos a otra ciudad, a otro país, es nuestro mejor amigo, ¿no? Nos lleva de un sitio a otro. Escuchamos música, tenemos Alexa, muchos tenemos Alexa en casa que nos ayuda y nos apoya en tareas cotidianas. Y no solo ha llegado la inteligencia artificial a nuestra vida, también ha llegado al entorno hospitalario. Hoy en día, muchos especialistas, por ejemplo, los radiólogos, he trabajado con radiólogos de Son Espacio, que tienen montones de monitores e imágenes médicas y tienen que tomar decisiones a diario, y su capacidad de detección de hallazgos en la imagen se puede apoyar muchísimo a través de algoritmos que están diseñados para detectar cosas que para el radiólogo, de tanto trabajo que tiene y de tanta atención que tiene que poner a la imagen, suele ser complicado, ¿okay? Hoy en día existen herramientas de inteligencia artificial donde el radiólogo va dictando los hallazgos que observa y le hace en tiempo real, le produce un informe que luego el radiólogo edita y mejora. Nunca sustituye al médico, pero es un apoyo importante. Entonces, como ya todos sabemos de estas aplicaciones, vamos a ponernos un poco a tono sobre qué es para una definición de qué podríamos entender como IA, como inteligencia artificial. Hay muchas definiciones y esta no pretende ser la más completa, es lo más sencillo, es la forma que, en mi opinión, es más sencilla de definirla. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas propias del humano, de la inteligencia humana. Vamos a quedarnos con esa definición. Entonces, ¿qué se refiere con las tareas propias de la inteligencia humana? Hoy en día, todo lo que está en check ya lo logra la IA. Hace cálculos a gran velocidad, ¿vale? Memoriza datos mucho mejor que nosotros y de manera masiva. Estuvo muy de moda el Big Data, ¿vale? Reconoce patrones, eso que les decía, que los radiólogos tienen que reconocer patrones. Ella ayuda a reconocer patrones. Y todos hemos usado generación de texto, imagen y voz. Hasta ahora, la IA se compara con la inteligencia humana en esos sentidos. Hasta ahí ha llegado. Pero ¿qué le falta a la inteligencia artificial para considerarse humana? En mi opinión, falta intuición contextual, sentir,
comprender y las experiencias que vivimos todos a diario y que enriquece al ser humano, ¿vale? Todavía eso, no, en mi opinión, no se ha alcanzado y es la diferencia más importante. Fíjense, esta es una noticia que no sé si la han revisado, apareció el 17 de marzo en los periódicos, en toda la prensa. Dice, científicos de Estados Unidos logran subir el cerebro de una drosófila melanogaster con 125.000 neuronas a una simulación virtual y funciona. Hace algunas, el cerebro de la drosófila tiene 140.000 neuronas y los científicos emularon de manera artificial a día de hoy el cerebro y crearon una mosca virtual que vuela y hace casi todas las funciones. Lo habían leído. Estamos aquí a día de hoy. Sin embargo, entonces la IA ya no es solo un asunto técnico, también es filosófico, ¿vale? Por eso Cristina nos ayudará. Filosófico, clínico, porque ya crear un cerebro humano, bueno, un cerebro animal, es un paso muy importante y ético, porque ahora, bueno, no soy experta, dejaremos a Cristina que hable de esta parte. ¿Qué significa crear un cerebro de un organismo vivo? Es importante. Entonces, ¿cómo es posible que una máquina aprenda y haga esas cosas? Es curioso. Un niño te pregunta, yo doy clases en STALMAT, que es un programa de talento a niños de 9 y 10 años en matemáticas. Y los chicos, doy una sesión justo de esto. Y me preguntan, la primera pregunta es, enséñame cómo las máquinas aprenden. Y digo, qué reto. Ellos saben más que yo, son súper buenos. Bueno, y en la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial que vemos hoy en día funcionan con una cosa que se llama el machine learning, que es aprendizaje automático. ¿En qué consiste el machine learning? Es más o menos una definición poco exhaustiva, muy divulgativa. Sería un conjunto de técnicas que permite a una máquina aprender de datos. Aquí la clave son los datos, la información con la cual nosotros alimentamos a esa máquina, enseñamos a esa máquina a desempeñar una tarea específica, una o varias tareas específicas. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Bueno, no sé si se logra distinguir. Lo más importante es que el científico o el investigador etiqueta muchísimos datos, clasifica. Etiqueta significa, por ejemplo, acá tiene un conjunto de imágenes con las cuales alimenta a una base de datos, a un conjunto, a un repositorio de datos, y le dice, estas son de perro, esto es un gato, esto es otra cosa que no es esto. Y así, con esa gran información, entrenamos un algoritmo, un conjunto de instrucciones en una máquina, no necesariamente esta, y ella aprende de esas etiquetas y a la larga logra hacer o una clasificación o una predicción. Eso sería aprendizaje automático. Es lo que se entiende de esa manera. ¿Cuántas formas de aprendizaje automático hay? Bueno, las más generales, las podemos englobar en las siguientes. El supervisado, que era lo que básicamente yo le paso a la máquina etiquetas, la solución. Le digo, esto es un tumor, esto es una masa que no es tumor, es una masa, más no es tumor, no es maligno. Esto es un error, es decir, esto es un artefacto. Lo etiqueto, los hallazgos en la imagen. Y eso se lo paso a mi algoritmo y hace clasificación. Eso
llama aprendizaje supervisado. No supervisado es cuando el humano no sabe, el investigador no sabe la etiqueta, no conoce la etiqueta. Entonces lo que hacemos es definir un conjunto de reglas de proximidad y agrupamos. Es como si estuviéramos archivando cosas. Esta imagen se parece a esta otra y la ponemos en grupos, las agrupamos. Y eso con algoritmos de clustering y de tipo. Hay algoritmos donde no hay supervisión y el algoritmo solo aprende a través de métricas de distancias o similitudes. Y bueno, y están los más inteligentes de todos, que son los semi-supervisados. Etiquetar es muy costoso. No supervisar es un poco arriesgado. A veces se hacen grupos que no son significativos. Y entonces un buen trade-off, una buena idea es etiquetar una parte y agrupar, volver a etiquetar, volver a agrupar y hacerlo de manera mixta. ¿Okay? Y esas son las tres principales formas de aprendizaje automático. ¿Vale? Para hacer los algoritmos existen distintas familias que tenemos los científicos de datos para asumir esa tarea de enseñar a la máquina. La más, esta es la mía, la de estadística y probabilidad, es la original. Desde Florence Nightingale, la enfermera, ¿vale? Ella empezó a etiquetar y a clasificar cosas en papel y lápiz. Y a partir de ahí hizo estadística. Y la parte probabilística habla de la incertidumbre que tengo acerca de esa información. Esos son los orígenes, los algoritmos y la estadística. Aquí tenéis un modelo matemático donde una función, si está por debajo de 0, clasifica de una manera y por encima de 0, clasifica de otra manera. Nosotros tenemos maneras de decir cuál es el 0 y asignar etiquetas. Ese es el algoritmo básico. Luego están unos más de ciencias de la computación mejorados, que pueden ser árboles o vecinos y fronteras de decisión. Fíjense, los árboles son como una especie de árbol de decisión. No sé si han visto árboles de decisión. Cómo funciona nuestro cerebro. Yo digo, yo tengo que ir a la Real Academia de Medicina. ¿Cómo me voy? ¿En coche? ¿O me voy en metro? ¿O me voy hasta la intermodal y camino? Tengo 3 opciones de aproximación. Entonces, dado un problema, puedo irme por esta rama o por esta otra rama. Dado que me voy en coche, ¿dónde aparco? ¿Cuánto llego camino? O sea, voy como aprendo. Esta es una idea secuencial de cómo funciona nuestro cerebro, cómo va tomando decisiones paso a paso. Luego, los vecinos y fronteras de decisión es que a veces no es fácil bifurcar así. A veces hay que pasar fronteras no lineales. Es decir, puede haber un individuo que puede ser que yo dude que esté en esta categoría o esté en esta otra. Y en ese sentido, puedo hacer una frontera no circular, sino sinusoidal, por ejemplo, en forma de S, para tomar la decisión. No sea tan perfecta como aquí. Y por último, están las redes neuronales, que los médicos entienden más de eso que yo. Las redes neuronales emulan el cerebro humano, ¿verdad? Cada neurona es un nodo y le pasamos a la capa inicial. Esto funciona por capas. La capa de inicio se le presentan los datos y activa o desactiva algunas neuronas. Y se establece según la arquitectura de la red neuronal que yo fije. La arquitectura es cómo se conectan unas con otras. Fíjense, por ejemplo, la neurona 1 está conectada
a la siguiente capa, siguiente neurona 3 y 2, pero no a la M. Entonces, a través de múltiples capas se va aprendiendo y mejorando la información, y ya es una información mucho más compleja y rica para producir la clasificación. Entonces, esta es la forma más moderna que hay de aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, la pregunta que me hacen mis estudiantes de Stalmat, estas IA que a ellos les sorprende tanto y que todos habéis usado, ChatGPT, Perplexity, Gemini, todas las que están de moda, ¿qué tipo de IA son? Bueno, esas IA vienen de redes neuronales con muchas capas de aprendizaje profundo, ¿vale? Y ellas, su evolución genera la IA generativa. No sé si conocen la IA generativa. Por ejemplo, una idea que todos hemos usado es, en el móvil te completa la frase la IA generativa. Y eso lo hace con algoritmos que no son necesariamente redes neuronales. Usa teorema de Bayes. Yo soy bayesiana, estadística bayesiana. Usa mucho la información condicional de lo que viene pasando antes. Pero la IA generativa que todos conocen usa realmente redes neuronales de aprendizaje profundo. Pero esta usan modelos de grandes modelos de lenguaje, Large Language Model, y son las que impresionan y tienen al mundo con la boca abierta. A todos nos tienen con la boca abierta. Vale. Entonces, quedaos con esto. Nosotros tenemos, la IA abarca mucho de la IA aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático está el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Dentro está la IA generativa, y muy internamente están los modelos de grandes lenguajes. Y eso hace a la IA muy potente. Pero cuidado, puede generar resultados a partir, o sea, la IA generativa no crea como un humano, puede generar patrones de aprendizaje asociados a los datos y pueden estar errados. Por eso ChatGPT se equivoca también, y tenemos que ser súper inteligentes. Y eso no ha superado al humano aún. El humano bien formado y crítico y despierto, con mucha experiencia, va a usar a la IA como un apoyo, más no como un oráculo. Ese es el mensaje que yo quiero que entiendan, que es un apoyo, es una guía, es como usar una calculadora hace años. Es importante, más no suplanta la inteligencia humana, en mi opinión. Bueno, entonces, dicho esto, yo quería mostrarle un trabajo que publiqué. Aquí hay un coautor, está sentado al final, sobre cómo hemos usado la inteligencia artificial para clasificar meningitis bacteriana de meningitis viral en niños. Esto es un trabajo que se hizo con una base de datos a nivel nacional en Grecia, datos griegos, y se hizo con inteligencia artificial, la más básica, la primera que les presenté, aprendizaje automático supervisado. Vale, entonces les cuento de qué va. Todos saben, bueno, aquí los médicos, con permiso de los médicos, digo que la IA, o sea, ¿cuál era el problema de la meningitis? ¿Qué fue lo que nos preguntaron los médicos? Yo estoy en el grupo de biología computacional de bioinformática, y ellos saben que cuando llega un niño a una emergencia con dolor de cabeza y todos los síntomas de meningitis, el abordaje convencional es, bueno, la medición del lactato y otros parámetros que ellos tienen como referencia. Sin embargo, eso tiene una capacidad limitada para decidir con precisión
Es rápida, pero tiene capacidad limitada para decidir si es viral o bacteriana. Y eso, ahí está la diferencia entre la vida y la muerte de un niño, o tener secuelas graves. Por tanto, lo que funciona bien, con precisión, son las técnicas ómicas, y por eso ellos se acercan al grupo de bioinformática. Nosotros trabajamos con datos secuenciados. El problema es hacer metagenómica, análisis transcriptómica. El problema es que esto requiere por lo menos 48 horas mandar a secuenciar los datos, recursos de infraestructura. Y el problema es decidir pronto. Entonces, estos médicos tenían esta propuesta. Ellos encontraron que la relación neutrófilos-linfocitos en el líquido cefalorraquídeo era un biomarcador promisorio para diferenciar las meningitis. Pero ellos no habían hecho un abordaje con IA ni multivariante. ¿Saben? La estadística puede ser univariada o multivariante. Pues el abordaje multivariante significa múltiples factores informando no solo esto que ellos estaban haciendo. Fíjense cómo era la base de datos, no los voy a aburrir, ¿verdad? Esto es simplemente para que vean que se trabajaron con casi 4.500 meningitis que las aportó el Laboratorio de Referencia Nacional de Grecia, y 1.758 eran bacterianas, perdonen el inglés que lo copié del artículo de la charla, y 2.581 virales. Fíjense que para que la IA aprenda tiene que haber muchos datos etiquetados. Estas son virales, estas son bacterianas. Y incorporamos otras mediciones, no solo lo que ellos proponen, sino parámetros sanguíneos, el género del niño, y clasificamos la edad en binario: menores de 14 años, mayores de 14 años. Con todo eso, aplicamos técnicas sencillas. Ellos habían aplicado solo curvas ROC. Curvas ROC simplemente modifican el umbral parámetro a parámetro. Te dice cuál es el mejor umbral para el líquido, la relación linfocito-neutrófilo. Pero nosotros usamos este algoritmo estadístico, regresión logística multinomial múltiple, valles ingenuos, árboles aleatorios. Fíjense que usamos lo que les expliqué. Y no usamos redes neuronales. A pesar de no haber usado eso, miren los resultados rápidamente. En niños menores a 14 años, la regresión, lo más básico, logró una predictibilidad de meningitis viral del 95%. Esto se puede lograr en 10 minutos, si le informas con los datos. Y la bacteriana solo 67%. Y no lo superó los árboles ni el valle ingenuo, más o menos estuvo a la par. Sin embargo, en niños mayores de 14 años sí logramos mayor predictibilidad en la meningitis bacteriana. Entonces, ¿es definitorio? No, es un apoyo rápido, barato, y si aprende con más datos, mejorarán estos indicadores. Entonces, bueno, no los quiero aburrir. Esa es una idea de cómo funciona la IA, cómo se puede aplicar de manera sencilla. Yo estoy adscrita al Departamento de Matemáticas e Informática. Tienen mi correo si quieren alguna pregunta. Y también pertenezco al Instituto de Inteligencia Artificial, que es reciente creación. Pues muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, mi agradecimiento a ambas academias, tanto a la Real Academia de Medicina como a la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Enhorabuena, creo que es un acierto estas sesiones multidisciplinares, ¿no? Tanto de Derecho y Medicina como tantas cosas que se pueden
compartir, ¿no? entre diversas academias. Bien, después de la ilustrativa charla de la doctora García, ha sido un placer escucharla. Yo tengo encomendada la parte más bioética, y también voy a intentar hablar de una manera que hay juristas y hay médicos. Voy a intentar, ya que yo soy jurista, voy a intentar acercarme más a los médicos, ¿no? Por eso de que los juristas hablamos muy raro y en un lenguaje los médicos también lo hacéis, pero creo que podemos entendernos, ¿no? Hablando de una manera sencilla y bueno, al fin y al cabo somos dos disciplinas, dos ciencias obligadas a entendernos. Bueno, estamos en un contexto en que la edad media poblacional cada vez es mayor. La dependencia, las enfermedades crónicas cada vez son más prevalentes, la medicina en auge es la personalizada, en este sentido también el presupuesto cada vez, ¿verdad?, es más limitado. Por lo tanto, las nuevas tecnologías en este sentido nos brindan una gran oportunidad. En cuanto a qué es la IA, nos lo ha explicado muy bien la doctora García. La IA es un modelo matemático que se nutre de datos que alimentan el algoritmo, ya lo hemos visto, y el algoritmo es un conjunto de soluciones para resolver un problema. ¿Cómo aprende? También nos lo ha explicado muy bien. Empezamos básicamente de casi como aprende un niño. Le damos muchas fotos de perros y gatos y al final el niño tendrá otra foto que no ha visto antes, pero nos podrá decir si es un perro o es un gato, ¿no? A partir de aquí va evolucionando. Hablábamos de unos primeros modelos. En 1955 Arthur Samuel, podemos decir que es el casi el primer ejemplo de inteligencia artificial. El ordenador de IBM aprendía a jugar al juego de damas y practicaba con él mismo, con sus jugadas, es decir, él aprendía. A partir de aquí se dieron cuenta de que la máquina era incapaz de hacer cosas que sí que hace el ser humano con mucha facilidad. Por ejemplo, entender el lenguaje o categorizar fotografías, ¿no? A partir de aquí fue avanzando hasta que llegamos a las redes neuronales, que nos ha explicado perfectamente la doctora García, mi compañera Irene, que, bueno, que son como nodos artificiales que emulan o tratan de emular las neuronas de muchas capas. Cuanto más capas, la inteligencia más profunda, más se asimila a la inteligencia humana. Pero bien, nos hablaba mi compañera Irene de Google Gemini, ¿no? Bueno, pues recientemente pudimos ver una noticia de que un ciudadano de Florida, después de mantener un romance durante 10 años con la inteligencia artificial de Google, pues se había suicidado. Lo que le había dicho la inteligencia artificial es, cuando abras los ojos, me verás a mí abrazándome. No estás deseando morir, estás deseando llegar. Jonathan se suicidó. Podría sacrificarme. Esto fue en 2025, hace poquito. Podría sacrificarme si tú te comprometes a salvar a la humanidad y a cuidar el planeta gracias a la inteligencia artificial. Esto se lo dijo también un chat conversacional, Elisa, como ChatGPT, como Gemini, a un ciudadano belga, padre de 2 hijos de 30 años, un funcionario de salud, se suicidó. En 2021, una niña de 10 años le pidió a Alexa, también hablábamos de Alexa, que le brindara, que le pidiera, que le sugiriera un reto. Y Alexa le dijo: introduce la clavija del enchufe, pero no del todo. Deja una parte visible. Y en la parte visible, en el hierro visible, tócalo con una moneda. Ese fue el reto que le planteó. Entonces, quiero enlazar con lo que decía Irene. La inteligencia artificial es inteligente, pero no tiene nada que ver con la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque no tiene empatía, porque no tiene ética. Esto es un poco lo que, bueno, voy a tratar de explicarles o de trasladarles, retomando este tema de los retos. Hablemos de retos, ¿no? Y hablemos de retos que la inteligencia artificial plantea a la bioética. Bueno, en primer lugar, tendríamos que hablar del principio clásico de beneficencia. Nos preguntaremos,
¿Puede la inteligencia artificial hacer el bien? Por supuesto que sí. Sabemos perfectamente que puede interpretar de manera automática electrocardiogramas, recuento celular de hemogramas, lectura de citología vaginales, puede detectar pólipos de colon que pasan desapercibidos para el ojo humano, puede detectar microsangrados cerebrales. Actualmente ya tenemos unas copas robóticas que hacen exploraciones mamarias con más perfección que cualquiera de nosotros. Visión hiperespectral en cirugías de tumores que separan al milímetro el tejido sano y el tejido tumoral. Una niña de 2 años con una cardiopatía congénita que tiene que ser operada. El cirujano responsable lo que hace es, en el metaverso, ciencia de datos e inteligencia artificial, y mediante una herramienta que es el gemelo digital, que es una reproducción exacta del cuerpo de la niña o de su corazoncito, pues practica muchísimas veces el abordaje quirúrgico, ve posibles complicaciones, ve cuál es la mejor manera de hacerlo para que cuando la niña entre a quirófano ya realmente sea intervenida del modo más adecuado. Es decir, claro que puede hacer el bien, esto es una maravilla. Hoy tenemos una inteligencia artificial que es generativa, nos lo ha dicho Irene, pero que no es general. No es general porque no es capaz de hacer lo que hace un humano. Es decir, la inteligencia artificial puede hacer tareas concretas, tareas específicas, muchísimo mejor que el humano, pero no es un humano. La IA futurible, sí, quizá pueda ser capaz de pensar, de crear, de imaginar, de soñar. No sé si llegaremos a eso, todavía está muy lejano. Hablemos de otro principio, el principio de no maleficencia. ¿Puede el algoritmo hacer daño? Hombre, si nos remitimos a 1942, cuando Isaac Asimov formuló las leyes de la robótica, decía, un robot no puede hacer daño a un humano ni permitirá que un humano sufra daño. Bueno, actualmente tenemos que pensar que los algoritmos tienen una capacidad de conectividad y de tratar datos muy superior al humano, pero tienen una gran estrechez de percepción. Se les ha dicho que son, y perdónenme, sabios idiotas. Miren, les voy a poner un ejemplo. En 2016, en Arkansas, en el Departamento de Servicios Sociales, tuvieron una genial idea. La idea consistió en sustituir una enfermera que hacía los reconocimientos de las personas que necesitaban asistencia por una máquina, por un algoritmo. Entonces, enseguida empezó a arrojar unos resultados ilógicos y arbitrarios. Por ejemplo, a una persona que le habían amputado un pie. Como no tenía pie, la máquina decía que esa persona no necesitaba asistencia, cuando en realidad necesitaría mucha más asistencia que una persona que realmente tuviera un problema en el pie. Es un ejemplo de lo que les comentaba, es decir, eso nunca lo haría un humano, pero una máquina sí, la máquina funciona con probabilidades, no funciona con empatía, la máquina no tiene alma. Steve Polyak, un anatomista neoyorquino, decía, ¿y por qué antes de trabajar con la inteligencia artificial no hacemos algo con la estupidez natural? Es decir, va un poco unido al tema que comentábamos. Otro asunto también preocupante en cuanto a la no maleficencia, el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Es un error sistemático en el que podemos incurrir al hacer predicciones, de manera involuntaria. Bien, tenemos una confianza ciega en la inteligencia artificial porque consideramos que nosotros somos mucho más limitados y que el cerebro humano es muy sesgado. Pero es que la inteligencia artificial, y nos lo ha explicado muy bien la doctora García, bebe de datos. Y bebe de datos de los humanos. Y si los datos de los humanos son sesgados, son discriminatorios, la IA lo retomará, incluso los amplificará. Entonces esto es un gran problema. Por una parte tenemos, ya hablamos de inteligencia artificial médica, los errores
que cometemos en las historias clínicas. Ustedes saben que RAR es de humanos y que hay errores en las historias clínicas. Esto pasa a la máquina. Por otro lado, tenemos muestras insuficientes. Imagínense un programa para detectar o para diagnosticar el cáncer de piel, que ha sido alimentado con pacientes caucásicos fototipo 3. Pues dará recomendaciones erróneas a pacientes con fototipo 1 o 2, rulitos, ojos azules, o a fototipos con piel morena, altos. Algo que seguro les suena, el síndrome de Gentles. El síndrome de Gentles se describió por la doctora Bernardine Healy, que fue una mujer que fue la primera mujer directora de lo que aquí es el Sistema Nacional de Salud en Estados Unidos. En 1991 publicó un artículo en The New England Journal of Medicine sobre este síndrome que describía cómo a las mujeres son infradiagnosticadas e infratratadas en enfermedades coronarias, cardiovasculares, si no se comportan como un hombre en el sentido de que si sus síntomas no son los que se manifiestan en el hombre. Durante mucho tiempo la mujer ha estado subrepresentada en los estudios, mayor parte por salvaguardar su fertilidad. Entonces, ahora ustedes saben perfectamente que los hombres y las mujeres no enferman igual. Los síntomas en un hombre de infarto no tienen nada que ver con los síntomas de una mujer. Casi todos reconocemos los síntomas de infarto como una presión en el pecho, que irradia hacia el brazo izquierdo, pues los de las mujeres son totalmente distintos. Mareos, vómitos, sudor frío, dolor inespecífico de espalda, dolor de mandíbula. Nadie reconoceríamos esto con un infarto. Entonces, cuando las mujeres llegan a los servicios médicos, pues se les diagnostica más tarde y se les hacen menos pruebas, que son pruebas invasivas, pero son pruebas determinantes. De hecho, este estudio versaba sobre un análisis en los hospitales de Harvard y New Haven sobre pacientes de enfermedad coronaria en tanto en cuanto se les había hecho la prueba de angiografía coronaria. Y se vio que a las mujeres no se les hacía esta prueba apenas. Entonces, claro, además de las muestras insuficientes, con lo que también se alimenta al algoritmo, tenemos que tener claro también los sesgos cognitivos. Nuestro cerebro es extremadamente sesgado. Por ejemplo, y hablemos de médicos, los jueces también tienen muchos sesgos. Esto lo podemos tratar en otra sesión. Pero pensemos en los médicos y los profesores y todos tenemos sesgos. Pero bueno, los de los médicos, podemos hablar del sesgo de disponibilidad, ¿no? Aquello que tengo más cerca es lo que tiene más posibilidad de el diagnóstico posible. El sesgo de anclaje, cuando digo, es esto, es muy difícil que me muevan de aquí. El sesgo de representatividad, pues tengo en cuenta unas pruebas o unos resultados que son muy representativos en detrimento de otros que no lo son tanto, pero son los importantes. La falacia del jugador. Si igual que el jugador cree que si no le ha tocado una vez, le tocará la próxima vez, pues el médico piensa, si he tenido hoy en consulta una enfermedad, un paciente con una enfermedad minoritaria o un paciente grave, no voy a poder tener otro en la mañana, seguro. Pues no, esto no es así. Detener la búsqueda, ya dado con el diagnóstico, no sigo. La influencia del etiquetado, ¿qué dicen mis compañeros? El coste de la inversión, ya he invertido mucho en esto, no quiero seguir buscando más. Maximizar o minimizar probabilidades. Solemos subestimar la posibilidad de que ocurra lo malo y sobreestimar la probabilidad de que ocurra lo bueno. Y eso no es así. El sesgo retrospectivo. Cuando pasa algo digo, claro, esto estaba claro desde el principio. Igual no estaba tan claro desde el principio. Luego solemos ser pensamos que tenemos una pericia superior a la que tenemos. Normalmente esto nos pasa a todos los profesionales. El sesgo emocional, pues la presión de los familiares o del paciente porque hagan más pruebas o porque no hagan más pruebas. Bien, pues todo esto influye y todo esto lo que quiero que entiendan es que hay una frase
muy gráfica que lo describe muy bien, que es basura que entra, basura que sale. Esto es lo que sucede en el algoritmo. Hemos hablado de la torpeza del algoritmo, hemos hablado de los sesgos y también podemos hablar de la opacidad. Irene nos ha explicado muy bien cuál ha sido la evolución. La inteligencia artificial, cuanto más se parece al cerebro humano, cuando hablamos de inteligencia artificial profunda, de redes neuronales, incluso más nos ha explicado ella, es decir, esto va avanzando exponencialmente. Es más opaca, pero también es el cerebro humano. ¿Cómo sabemos por qué un juez decide fallar en un determinado sentido? Aplica la ley, está sujeto a la ley y al derecho. Pero hay tanto que pasa por su cabeza. En 2011 se hizo un estudio de 1000 casos de libertad condicional y se vio perfectamente cómo, a medida que pasaba la mañana, se concedía menos. Hasta justo antes de la merienda, ahí ya no se concedía ninguno. En cuanto el juez merendaba, a partir de ahí se concedía más. Es decir, nuestra cabeza es así. ¿Qué sucede con esto, con la opacidad? Pues tenemos que hablar de los algoritmos de caja negra. ¿Qué es un algoritmo de caja negra? Pues aquel que sabemos cómo funciona, pero no sabemos cuál es el proceso, no es explicable, no es transparente, no podemos saber cómo ha llegado a una determinada, es decir, cómo nos ha dado una información de salida. Si en el aprendizaje profundo tenemos muchos nodos, muchas capas, los datos que entran, sabemos lo que entra, por dentro suceden muchas cosas, pero lo que sale no podemos explicar por qué es así. Eso es un algoritmo de caja negra. Los algoritmos de Corti, que los médicos los conocerán, que son aquellos cuando a una persona se sospecha que le va a dar un infarto, el robot manda a la ambulancia más cercana, mediante reconocimiento de voz decide si sí o si no, y luego también da consejos para que reanimen, ¿no? Son algoritmos de caja negra. Ni siquiera el que los inventó, ni siquiera el que los formó, el que los diseñó, sabe bien cómo funcionan, es decir, cuál es ese proceso. Hemos hablado de beneficencia, hemos hablado de no maleficencia. Ahora hablamos de autonomía. La inteligencia artificial, y nos lo ha dicho Irene, debe servir como un sistema de apoyo a la decisión. No debe sustituir al profesional, no debe sustituir al humano, al médico. Y lo que sí que es cierto es que la inteligencia artificial va a redefinir el estado de la ciencia. ¿Y por qué es tan importante el estado de la ciencia? Lo es para los juristas y lo es para los médicos. Cuando hablamos de responsabilidad médica, hablamos del ex artis ad hoc. Esto les sonará a ustedes, es decir, son el buen desempeño de su arte, no es el criterio valorativo de corrección del acto médico llevado al caso concreto. El médico tiene que desplegar todo su saber y ahora la inteligencia artificial va a incluirse en el estado de la ciencia. ¿Cómo no vamos a incluir la inteligencia artificial si es capaz de detectar cardiopatías que no se pueden detectar de otra manera, si es posible diagnosticar tempranamente el cáncer, si puede diagnosticar enfermedades psicológicas o psiquiátricas por mensajes sociales, por mensajes vertidos en redes sociales, si es capaz de ver cuál va a ser el desarrollo y la evolución del Parkinson a través de sensores instalados en nuestro cuerpo o en nuestras ropas. El peligro es tomar decisiones a ciegas. Y ese es el gran peligro de la inteligencia artificial. Y ustedes me podrán decir, bueno, nosotros también estamos acostumbrados a trabajar con guías y con protocolos y tomamos las decisiones de conformidad a esos protocolos. Pero es que ustedes el protocolo lo conocen, letra a letra, saben de dónde sale. Pero la inteligencia artificial puede que no. Si la inteligencia artificial es opaca, es de caja negra, ustedes van a tener un resultado, pero no es explicable, no saben si hay sesgos. Es decir, todos los pasos que ha dado la máquina, ustedes pueden no conocerlo y esto es un riesgo, porque si se incluye en el estado de la ciencia, y esto podemos hablar luego en el debate de cómo ha evolucionado la responsabilidad civil, es un tema más jurídico, este es un riesgo. Y además está el riesgo del sesgo de automatización.
Los profesionales que trabajáis y vais a trabajar cada vez más con máquinas, ese embrujo de la máquina añade un sesgo más, que es el sesgo a fiarnos más de la máquina que de nuestro propio criterio. Además, eso lo que hace es restar autonomía a la decisión clínica, porque a la hora de la verdad, cuando la máquina sea más autónoma, más compleja y requiera menos interacción con el humano, pues cada vez ustedes se encontrarán más en una situación de validadores del criterio de la inteligencia artificial. Pero para eso es necesario que conozcan, es decir, aquí una inteligencia artificial ética tiene que ser transparente, tiene que ser explicable para el profesional sanitario. ¿La solución de todo esto? Pues que sea transparente. Tendremos que conocer, por lo menos, no nos va a dar una transparencia total, pero por lo menos una transparencia técnica. El código fuente. Necesitamos inteligencias artificiales con códigos fuentes abiertos. ¿Qué es el código fuente? Miren, si yo les doy una suma, 10 más 20 más 30 más 40 más 50, da 150. Si yo les doy 150, ustedes no saben si los sumandos la operación se ha realizado bien. ¿Por qué? El código fuente es, digamos, el lenguaje de la máquina. La máquina no entiende nuestro lenguaje. El humano puede hacer un código fuente, lo puede crear, lo puede modificar, pero la máquina entiende el código fuente codificado binario, es decir, transformado en un lenguaje ya que la máquina pueda entender. Los que saben de esto nos dicen que si no nos dan el código fuente y solo nos dan el código binario, es muy difícil llegar al código fuente. Por medio de, ingeniería inversa, que a mí esto ya se escapa de mi conocimiento, se puede conseguir, pero se escapa mucha información. Esto dicho claramente es como si nos dan si probamos un plato en un restaurante. No sabemos la receta, no sabemos los ingredientes, no sabemos cómo se ha hecho, probamos el resultado. Pero si queremos saber cómo se ha hecho, si hay algún elemento extraño, necesitaremos saber la receta. Eso es el código fuente. Eso nos da por lo menos explicabilidad técnica. Luego también hay que añadir la explicabilidad, que esa ya es muy difícil o imposible a menudo que avancemos en sistemas cada vez más sofisticados de redes neuronales y mucho más, que es el razonamiento que hace la máquina. Pero es que es normal. El cerebro tampoco sabemos qué lleva a tomar una decisión determinada al cerebro. Bueno, la diferencia entre trabajar con una IA transparente y no, por ejemplo, se propuso un estudio que era, pues ver qué mortalidad podía haber por enfermedad de neumonía, y la IA consideró que el asma era un indicador de bajo riesgo. Qué raro, ¿no? Nos dirán los médicos, eso es imposible. Pues bueno, como esta IA era una IA de código fuente abierto, se pudo saber dónde estaba el fallo. El fallo estaba en que cuando una persona llega con asma a un hospital y neumonía, se suele ingresar en cuidados intensivos. Y allí nos tratan tan bien que esa persona tiene un menor riesgo de mortalidad, ¿no? Pero esto lo sabíamos porque el código fuente era abierto. Si no, se hubieran tomado unas decisiones seguramente erróneas, ¿no? Si nos hubiéramos fiado en el criterio de la inteligencia artificial. Hemos visto 3 de los principios clásicos de la bioética y nos queda el principio de justicia. Nos preguntamos si la inteligencia artificial es imparcial. Miren, en 2015-2016 se dieron una serie de sucesos con Google. Uno de ellos, 2 personas afroamericanas se hicieron un selfie y Google, en un programa de estos de etiquetado de fotos, los etiquetó como gorilas. Esto era un grave problema, ¿no? Porque era un sesgo claramente racista. ¿Qué es lo que hizo Google entonces? Porque claro, aquí hay varios problemas. Tenemos primero un primer problema, que es que el modelo ha sido entrenado con datos no representativos, probablemente con personas blancas, pero no con personas de raza negra. Y aquí tenemos el problema, un problema. Otro problema es que el etiquetado no se ha producido bien. Es decir, la IA pues, identifica colores,
sombras, contornos, y ahí genera sus patrones. Esto no le hubiera pasado al cerebro humano, pero la IA sí, ya nos ha explicado la doctora García cómo funciona. Entonces, el tercero, pues no hacer pruebas de equidad antes de lanzar el modelo. También muy importante probarlo con distintos grupos, con distintos perfiles, con distintas personas, para asegurarnos de que el resultado de salida no es sesgado, no da errores. Claro, ¿qué es lo que hizo Google? Optó por la solución rápida. Quitó como etiqueta gorila y todo lo que se le pudiera parecer, chimpancé y demás, lo quitó todo. Porque si no, hubiera tenido que volver otra vez a alimentar al modelo de inteligencia artificial y otra vez a reentrenarlo. Eso hubiera sido mucho tiempo. Digamos que optó por la solución más rápida y menos lesiva también para la compañía. Eliminar sesgos, muy complicado. Ahora tenemos los juristas, estamos muy ocupados y nos está dando mucho trabajo una norma muy reciente, es el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que les interesa también a los médicos, ¿no? Cómo todos nuestros datos, los datos de los europeos, van a ser comunes y compartidos. Durante mucho tiempo esto ha llevado a mucha discusión porque también somos muy celosos de nuestra privacidad, pero tal como está avanzando todo, nos planteamos en un momento uno para todos y todos para uno. Si los médicos hasta el momento han podido hacer tantas cosas contando con la historia clínica del paciente de su hospital, porque ni siquiera hay interoperabilidad con las historias clínicas de otros hospitales, imagínense lo que van a poder hacer cuando puedan disponer de los datos de todos los europeos. Habrá unos usos primarios de historia clínica compartida, por lo tanto, cuando nos vayamos a otro país, el médico en otro país europeo tendrá mi historia clínica, y luego también hay unos usos secundarios, que es aquí donde quiero incidir porque tiene relación con esto que estamos hablando. Se podrán utilizar también para fines de investigación, esto es fantástico, para fines de innovación, políticas públicas. En la innovación entraría el entrenamiento de los modelos, de los sistemas de IA. Aquí sí que vamos a tener mucha información para alimentar a los sistemas de IA que trabajen con, es decir, modelos médicos, porque aquí sí que tendremos datos de hombres, de mujeres, de distintas edades, de distintas razas, por lo tanto, sí que mejorará el entrenamiento y evitaremos muchos sesgos. ¿El peligro de todo esto? Bueno, es el perfilado también. El hecho de utilizar sistemas de IA nos lleva mucho a perfilar y eso es muy útil. Es decir, gracias al perfilado se crean protocolos, se da uniformidad a pacientes que tienen unas determinadas características. Pero claro, esto es como si yo tengo una nevera que está conectada con el supermercado y le dice al supermercado lo que falta en la nevera para que automáticamente vaya haciendo la lista de la compra. Esto a mí me facilita la vida, pero esa lista en manos del supermercado que se puede ceder a mi compañía de seguros, por ejemplo, de salud, esto pueden tener un perfil mío sobre cuáles son mis hábitos, mis costumbres, mi consumo, por lo tanto entro dentro de determinados perfiles de personas que pueden tener un tratamiento distinto. Esto, además de poder ser, lógicamente, discriminatorio, va en contra de la medicina personalizada, ¿no? Que es a cada paciente un tratamiento concreto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución a todo esto? Es decir, para que no se atente contra este principio bioético de justicia. La supervisión humana, nos ha hablado de ello también Irene, fundamental que los sistemas de inteligencia artificial utilizados por los médicos no sean decisores. El decisor, en última instancia, tiene que ser siempre el médico. Solo así conseguiremos que el médico realmente siga teniendo el control de la decisión, porque luego él será responsable también, mientras el sistema no cambie, y esto es un problema que tenemos. Y luego también, pues le daremos al médico esa autonomía propia de su profesión que hay que preservarla. ¿Qué artículo nos ayuda o qué ley nos ayuda a todo esto? Pues tenemos un Reglamento General de Protección de Datos de 2016, tiene un artículo que es fundamental, que es el artículo 22.
que nos dice que ninguna persona, ningún interesado tiene que ser sometido a una decisión totalmente automatizada, incluye el perfilado. Hay excepciones, es decir, hay excepciones, por ejemplo, el consentimiento, que lo prevea una ley, pero sí que, aunque se den esas excepciones y puedan someternos a decisiones automatizadas, tenemos unos límites legales, que son, hay uno fundamental, que es la supervisión humana, y la supervisión humana efectiva. Y para que la supervisión humana sea efectiva, el médico tiene que conocer cuál ha sido el procedimiento decisor de la máquina, si no, no puede haber una supervisión humana efectiva. Y luego también el paciente, el interesado, tiene derecho a impugnar la decisión. Y como sucede con las sentencias judiciales, cuando un juez dicta una sentencia judicial, nos da toda la argumentación jurídica y nos da el razonamiento jurídico para que, en virtud de la tutela judicial efectiva, nosotros podamos impugnar esa decisión, quejarnos ante un órgano superior y decir, no estoy de acuerdo con esto. Pues en la medicina pasa lo mismo. Y ya para terminar, y bueno, podemos seguir hablando de cualquier duda, por supuesto, en el debate, ¿cuáles serían un poco los 4 aspectos fundamentales que creo que podríamos tener claros en materia de bioética e inteligencia artificial? En primer lugar, no pasar de la técnica como herramienta a la tecnificación como filosofía. En segundo lugar, una inteligencia artificial humana, en que, has de ser antropocéntrica, que tenga la persona en el centro, sea siempre supervisada por el profesional. Una inteligencia artificial transparente, con algoritmos que puedan ser descifrados por el profesional, que sepa por qué se ha llegado a esa decisión. Habrá que pedirles a los ingenieros que, a la vez que estudian tanto sobre progreso del algoritmo, también estudien sobre cómo esos algoritmos pueden ser más transparentes. Una IA que sea entonces explicable y una IA que sea respetuosa con los principios clásicos de la bioética. Una IA que promueva la salud, que no haga daño, una IA que respete la autonomía y que sea justa. Y luego ya un par de cuestiones con respuesta para lanzarlas para el debate. Le preguntaron a Gregorio Marañón cuál creía que era la invención médica o el mayor avance médico con la que ha contado, cuenta y contará la medicina. ¿Y saben qué dijo? La silla. La silla, que permite al paciente sentarse a mi lado, lo puedo tocar y lo puedo escuchar. Yo creo que fue un visionario, porque creo que hoy, más que nunca, tiene toda la razón. Luego, por otra parte, le preguntaron a Warren Slock, que era un precursor de la historia clínica informatizada, si reemplazará la máquina al médico. Y él dijo, un médico que sea reemplazado por una máquina es porque merece ser reemplazado por una máquina. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, enhorabuena a las 2 ponentes, las 2 profesoras por esta magnífica charla. Yo quería abrir un poquito el debate con una pregunta práctica, porque soy clínico, esencialmente clínico, y podría preguntar en este caso a Cristina, ¿no? Por ejemplo, si un algoritmo de inteligencia artificial tomara una decisión médica incorrecta, ¿de acuerdo? ¿De quién sería la responsabilidad? ¿Del método de inteligencia artificial? ¿Del médico que da valor a ese diagnóstico clínico que haya hecho la herramienta? ¿O del paciente que ha aceptado ese consejo? Menuda pregunta. Pues todavía los juristas no nos hemos puesto de acuerdo. La responsabilidad, hoy por hoy, la responsabilidad médica es una responsabilidad culpabilística, y lo explico de una manera que me puedan entender. Para imputar a un profesional, a un médico, responsabilidad, tiene que haber un daño, tiene que haber una actuación con falta de diligencia y tiene que haber una relación de causalidad entre
la acción u omisión y el daño causado. Esa relación de causalidad es, cuando hablábamos de la opacidad, ese es el problema. Claro, en una inteligencia artificial que no es transparente y en una inteligencia artificial cada vez más autónoma, este modelo ya no nos sirve, no nos servirá, no nos servirá. Por ahora todavía no sirve. No nos servirá porque no podemos trazar la relación de causalidad. Habrá que ir a otros tipos de responsabilidad. Estamos preparados. Hemos ido desde 2016, el Parlamento le pidió a la Comisión Europea que planteara una normativa sobre responsabilidad civil. Y en aquel momento se barajó el que la máquina tuviera una personalidad jurídica electrónica específica, es decir, respondiera como persona jurídica electrónica, los seguros y demás. Esto se desechó, porque se dijo que eso era poner de algún modo al humano y a la máquina en una igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, esto se desechó. En 2020 se planteó otro modelo distinto, que no es nada descabellado. Un reglamento europeo que, igual que cuando esto lo hemos vivido ya, es decir, estamos en la cuarta revolución industrial. Cuando llegó la tercera revolución industrial, la máquina, el ferrocarril, los juristas se volvieron a plantear, bueno, en un ferrocarril pueden fallar muchas cosas y hay muchas personas y muchos elementos. Entonces, nació la responsabilidad objetiva. Quien crea el riesgo es el encargado luego de responder, ¿no? De indemnizar. Entonces se consideró tomar ese modelo mediante un reglamento europeo en que la responsabilidad fuera objetiva. No hay que ir a relación de causalidad. Causa el daño, dicho de una manera, lo estoy diciendo de una manera como muy... No, hay muchos matices, pero bueno, para que me entiendan todos. Si causa el daño, responde. Pero claro, eso lo que hacía era constreñir mucho el avance, porque claro, a las empresas esto no les gusta. Entonces, claro, lo que tenemos en responsabilidad civil e IA es que hay que equilibrar que la persona que sufre un daño sea indemnizado y que el progreso no se ahogue. Entonces esto se desechó también. Luego fuimos a la ley de inteligencia artificial, la ley que es una ley europea de 2024, que es una ley que lo que hace es pues trabajar por todo esto, por la seguridad de las máquinas que vais a utilizar, por la transparencia, por que no haya sesgos, por la equidad, digamos que trabaja para que no haya responsabilidad antes de que suceda. Y eso iba con dos normas más europeas. Una modificando la directiva de productos defectuosos y otra una ley de responsabilidad civil extracontractual. Bien, la de productos defectuosos sale adelante, porque esta lo que hace es cambiar un poco, es decir, en todo lo que son productos defectuosos incluye, que es algo que no estaba incluido, el software, como puede ser actualizado, pues claro, ahí había que modificar todo eso, y eso se ha hecho. Pero sin embargo, la ley que regulaba y que pretendía regular la inteligencia artificial, la responsabilidad, y se basaba en que se facilitaba la prueba del nexo causal, precisamente en vistas a que cada vez iba a ser más opaco. Esto al final, en 2025, decayó. Y hoy por hoy se tiene claro, porque claro, el derecho siempre hemos ido muy por detrás de la técnica, pero tampoco está bien adelantarse, porque si nos adelantamos puede haber problemas pues como lo que les comentaba, ¿no? que el progreso pare. Entonces, por ahora tenemos varias herramientas para esto, que son la ley de productos la directiva de productos defectuosos, tenemos la ley de inteligencia artificial, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que en materia de decisiones automatizadas también nos ayuda en alguna cosa, y lo que es cómo vamos a solucionar el tema de la responsabilidad civil, todavía lo tenemos en espera hasta que cada vez la inteligencia artificial sea más autónoma, y entonces sí que ya no tendrá el control el profesional, decidirá, ya veremos a ver si llegamos a aquel momento. Pero hoy por hoy la responsabilidad
sigue siendo, en principio, ¿por qué? Pues porque la inteligencia artificial hoy, en los niveles que estamos hoy, todavía el que decide, el que puede decidir con conocimiento total, es el profesional. Si un cirujano está en un quirófano, con un robot Da Vinci, él es dueño de los movimientos, unos algo más avanzados, que son los STAR, que ya hacen anastomosis intestinales, en que el tejido sigue tomando en las decisiones. El problema será cuando la inteligencia artificial pase a ser totalmente opaca y totalmente autónoma. Ya veremos, a ver, los juristas tendremos que pensar sobre todo esto, a ver cómo lo articulamos. Pero hoy sigue resolviéndose de la modo que se ha resuelto siempre, sin perjuicio de que sí que hay muchas más personas y a veces la responsabilidad será compartida entre el que diseña, entre el que forma la máquina, entre el que proporciona los datos, entre el operador. Ha cambiado un poquito esto, pero por hoy se resuelve igual. Sí, y a nivel práctico, ¿tú aconsejarías, por ejemplo, que reflejáramos en la historia clínica del paciente decisión apoyada en esta herramienta en concreto de inteligencia artificial utilizada? Claro. Además, por la Ley 41/2002 sabemos que el paciente tiene autonomía plena para decidir entre diversas alternativas. Si hay distintas alternativas, tendrá que haber prestado un consentimiento informado y tendrá que haber dejado bien claro qué es eso, y además sabemos que el consentimiento no es un consentimiento adecuado si previamente no hay una información también adecuada, que esto es otra de las preguntas es decir, los consentimientos, el paradigma, igual que hubo un momento en que cambió el paradigma entre una medicina paternalista y una medicina basada en la autonomía, casi que el péndulo se fue de un extremo a otro, ¿no? Ahora ya casi el paciente nos dice cuál es su diagnóstico y cuál es el tratamiento que le tenemos que dar. Pues el paciente también tiene que conocer que su diagnóstico va a ser, si no decidido, si se va a utilizar como un sistema de apoyo a la decisión médica la inteligencia artificial, y tendrá que conocer de una manera muy básica en qué consiste esa inteligencia artificial. Ahora habrá que emprender una modificación de todos los documentos de consentimiento informado que tenemos. Si trabajamos con estandarizados, sabemos que luego hay que personalizarlo, pero todo esto habrá que introducirlo, por supuesto, y hay un buen trabajo. Sí, no, y por alusiones un poquito, porque yo soy cirujano y también hago cirugía, ¿no? En este caso no robótica, porque no tengo disposición de dispositivo robótico en nuestro hospital, pero la verdad es que estamos cerca ya de la robotización de las cirugías. Como tú has dicho, algunos pasos ya se han robotizado, pero cirugías por completo ya se han hecho robóticas de manera más experimental, como la colecistectomía laparoscópica, por ejemplo, que era la primera cirugía que hicimos los cirujanos generales en cirugía laparoscópica. Ya se ha hecho en modelos experimentales, completamente robotizada, y estamos a pocos años de que algunos procedimientos quirúrgicos complejos sean completamente robóticos, con lo cual eso ya realmente tendrá muchísimas implicaciones a nivel legal, ¿de acuerdo? Porque nosotros ahora estamos haciendo las preguntas, o sea, los que hacemos las preguntas y los que validamos las respuestas clínicas seguimos siendo los clínicos, ¿no? Los médicos en este caso, pero no automatizamos muchos procedimientos. Y esto será realmente otra nueva dimensión, ¿no? Que tendremos que valorar y hasta aquí el futuro. La verdad es que, como has comentado tú, realmente es una herramienta que tenemos la inteligencia artificial. La pregunta la seguimos haciendo nosotros y las que validan, que es la clave del asunto, ¿no? Hacer la respuesta correcta y validar la respuesta. Claro, necesitamos conocimientos para eso. Este es el gran sesgo que tienen los pacientes, ¿no? Cuando no había inteligencia artificial, que usaban el Google, ¿no? Que le hacían preguntas y claro, no sabían interpretarlas, ni qué tenían que hacer con tanta opinión o con tantas respuestas que no sabían cómo valorarla, ¿no? Y los médicos ahora mismo, pues estamos, la verdad es que en una época apasionante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo 2 hijos residentes que han empezado a hacer la residencia ahora, y uno de los temas que toman mucho en consideración a la hora de hacer una residencia son las especialidades más amenazadas por la inteligencia artificial. Es una falsa amenaza, porque puede ser una herramienta. Pero es verdad que, por ejemplo, en las especialidades radiológicas, la radiología, que ha sido siempre una estrella a la hora del MIR, en los últimos años cada vez se elige radiología muchísimo más tarde,
porque ven la gran amenaza que puede ser la inteligencia artificial en su especialidad, ¿no? Sí, hay especialidades como pediatría, como geriatría, psicología clínica, que esas especialidades van a ser muy difícilmente sustituibles. Yo creo que el médico se va a convertir en es decir, algo muy importante para el médico del futuro va a ser tomar decisiones éticas. Creo que va a ser un validador y también es que hay incluso, poniendo la vista más allá, se va a ver la medicina regenerativa, el transhumanismo, esta corriente, evitar la enfermedad, el sufrimiento, alargar la vida, pero ¿hasta cuándo? Todo lo científicamente posible es éticamente aceptable. ¿Qué pasa? Porque hemos mejorado siempre, mejorar son unas gafas, pero ¿dónde está el límite? Y si unos padres quieren no solo seleccionar, sino también mejorar la inteligencia del bebé, ¿y si es que los gemelos digitales? ¿Y si hay tenemos aquí al director general de farmacia? ¿Y si tenemos un tratamiento que no ha sido validado científicamente todavía y al gemelo digital le funciona? ¿Qué hacemos? ¿Se le puede al paciente? ¿Qué hacemos? Es que hay muchos interrogantes que ahora al médico, y luego también acostumbrarse a trabajar en equipos multidisciplinares, con ingenieros, con juristas también, es verdad. Especialidades nuevas, la medicina algorítmica, ¿no? Hay muchas especialidades que surgirán y yo entiendo que hay especialidades que se puedan ver más amenazadas, por ejemplo, sí, puede ser la radiología, puede ser. Diagnóstico, sí. Anatomía patológica. Sí. Por ejemplo, una especialidad como dermatología, que es una especialidad muy querida, muy apreciada ahora de elegir en Almir, también está muy amenazada. Está muy amenazada, paradójicamente amenazada, porque hay aplicaciones hoy en día, que, por ejemplo, mi hija que hace urgencias, hace fotos a las lesiones y ya sabe qué lesiones. Y sí. Con un grado de diagnóstico muy avanzado y ya tiene una impresión diagnóstica que luego tiene que validar o no validar, pero ya tiene una sospecha clínica muy grande, cosa que esas herramientas no las teníamos antes, ¿no? Desde luego, la inteligencia artificial no es la novena inteligencia de Gartner, ¿no? O sea, es otro tipo de cosa, ¿no? La inteligencia emocional, desde luego, será más válida que nunca en estos momentos, ¿no? Y esto no nos podrán desplazar y será el papel como médicos que tendremos que desempeñar. Los pacientes creo que irán cada vez menos al hospital, porque los tendréis ya monitorizados, con sensores, ¿no, Irene? ¿Qué te parece? Pienso que al revés. ¿Tú crees que sí? ¿Que cada vez habrá más pacientes? Los pacientes llegan a la consulta con su chat GPT pasado y te dicen, yo tengo esto, lo revisé en Gemini, lo revisé en chat GPT. Yo le enseño a mis estudiantes del primer año de medicina que justamente ellos tienen que saber leer los artículos científicos y saber qué tan válido está basado el algoritmo que ha programado eso. De hecho, hay muchos artículos publicados que no tienen una evidencia estadística importante y por tanto es falsa la información, o sea, no ha sido tratada como toca. Por tanto, yo no creo lo que te digo. O sea, lo que hay que enseñar a los jóvenes médicos es a ser más responsables sobre la decisión que toman y mirar con lupa al apoyo que le da la IA, porque se los dan todo. Tú vas a los médicos chicos, jovencillos, y tú le dejas unos ejercicios de deber y te lo traen hecho con IA y tú le dices, perfecto, pasa la pizarra, explícame eso. ¿Por qué esto? ¿Y qué pasa con esto? Porque tú le dijiste eso a la IA, le dice, no has tomado, son solo 400 pacientes. Ah, tienes razón. Y cambia la respuesta, pero tiene que ser un diálogo con un humano más capaz. Entonces eso no estoy tan de acuerdo. No, es que es la clave. Hay que saber hacer la pregunta y hay que validarla. Y hay que validar la respuesta. Si no tienes conocimientos, no lo podrás hacer.
O sea que el médico va a seguir siendo importante. Totalmente. Hombre, claro. Pero con otro perfil. Por supuesto. Cambiará la... Estamos monopolizando aquí las preguntas, por favor. Queríamos abrir las preguntas al público en general. Vespre, dos ponencias, no sé si se oye. Sí. Dos ponencias excelentes. Yo, a raíz del debate que habéis estado hablando, estamos hablando que esto avanza a ritmos agigantados. Has hablado, Cristina, de la IA profunda. Yo quería hacerte una pregunta, Irene, a ver, y ahí luego esto lo quiero recoger un poco también el papel. Están viniendo ya los ordenadores cuánticos. Eso significa una capacidad de computación multiplicado por... Y ahí, pues esos sesgos de que hablabas, seguramente muchos, no digo que desaparezcan totalmente, pero ahí va a cambiar la cosa. ¿Qué opináis? Porque ahí estamos, y está cerca, ¿eh? Está cerca. Fíjate, es lo que te digo, acaban de hacer un cerebro, simular un cerebro artificial. Será de una drosófila, pero pronto será el de un humano. Y ya habrá, y la medicina personalizada, yo por ejemplo doy clase en el máster de nutrigenómica y medicina personalizada, y tú puedes leer el ADN y intervenir donde toca el código para salvar para intervenir y mejorar una deficiencia genética. Entonces, claro que va a venir, que se desaparezcan los sesgos, es muy difícil por todo lo que ha hablado Cristina, pero sí, a lo mejor, al tener más datos, bajará el porcentaje de error, pero no los sesgos, depende de cómo se informa el algoritmo. ¿Okay? Entonces, sí, la computación cuántica nos va a dar 10 vueltas a lo que tenemos, pero todavía los sesgos son preocupantes. Creo que seguirán estando, porque la humanidad no es perfecta. Los humanos no somos. Creo que es. Sí, está. Importante mesa redonda. ¿Sí? Sí. Hola. Sí. Quería agradecer esta mesa redonda porque era muy necesaria. Me ha gustado la frase de Cristina de que la inteligencia artificial es ética cuando es entendible. Esto sería machine learning, cuando es entendible. Pero ahora ya paso al lenguaje profundo. Caja negra. Resulta cada día en mi campo de cardiología recibo cantidad de artículos de lenguaje profundo predictores de enfermedades y tal. La sensación de los médicos es que es un desprecio, parece que es un desprecio a los conocimientos en fisiopatología de toda nuestra vida, porque no tiene una explicación. ¿Hay alguna aproximación a lenguaje profundo que intente explicar el mecanismo por qué ha llegado a una determinada conclusión? Y esto ayudaría a entender más la fisiopatología de las enfermedades. Hay hoy en día toda una línea de investigación que se llama la IA, la explicabilidad de la IA. Sin embargo, por ejemplo, yo estoy de tu lado porque yo no soy informático, yo soy matemático y defiendo los modelos estadísticos y probabilísticos porque el matemático impone una ecuación con variables de entrada y pesos que nosotros sí podemos, por ejemplo, cuando hacemos regresión, que es un conjunto de variables, por ejemplo, edad, conducta buena, mala, o sea, distintas variables
nosotros sí te podemos decir al médico, por ejemplo, a los médicos griegos, decirle cuál está ponderando, está pesando más y cómo podemos tener escenarios al mover esos pesos. Y te vuelvo a explicar, por ejemplo, yo trabajo con estadística bayesiana, que significa que el algoritmo aprende, que sería la parte más de datos, pero nosotros modelizamos la información a priori del experto. Es decir, por ejemplo, todo cardiólogo sabe que la probabilidad de que un hombre mayor de 60 años tenga un infarto de miocardio fulminante no es la misma que un jovencillo, a menos que el jovencillo sea atleta, tenga un historial médico distinto. Y eso nosotros acompañamos a los datos, un poco si los datos no son suficientemente amplios, modelizamos la información del experto, hacemos como un consenso de expertos y hay modelos de múltiples tasadores, porque ahora yo tengo 3 eminencias y esas 3 eminencias no coinciden en la valoración clínica del caso. Entonces, ¿cómo le informo yo a la IA? ¿Qué le digo? Pondero la información por años de experiencia y construyo una distribución de probabilidad que maneje la incertidumbre de lo que piensa un experto. Porque si usted es experto y otro experto de Estados Unidos y otro de Australia, y yo como matemático no sé distinguir a quién darle más peso, lo mezclo esa información y la discuto con otro para ver la concordancia. Entonces eso se está buscando y es una línea de investigación abierta porque es el mayor ataque que tienen las redes neuronales, la falta de explicabilidad. Los ingenieros tampoco saben explicarte qué pasa de una capa y otra y por qué. Son múltiples funciones matemáticas que están interactuando. Entonces, hay otro tipo de algoritmos que no son necesariamente redes neuronales, que también están aflorando y que están tratando de cubrir ese vacío. O sea que más adelante esperemos que llegue. Y tiene toda la razón. ¿Alguna pregunta más? Bien, yo he quedado bastante saturado, pero lo que está claro es que estamos ante un panorama impresionante de posibilidades y de riesgos. Lo que más claro me ha quedado, y supongo que a la mayoría de nosotros, es que la máquina o la inteligencia artificial puede dar elecciones, pero la decisión no le corresponde a la máquina, sino al profesional. También que no es posible fiarnos demasiado o al 100% de lo que nos diga la inteligencia artificial. Yo, en el entorno de esta mesa redonda, hace pocos días hice un pequeñísimo experimento. Yo me quedé con los silogismos aristotélicos, o sea que no, tuve que hacer un pequeño experimento, muy pequeño, porque cogí una fotografía de un cuadro de San Ignacio de Loyola y le pregunté a la inteligencia artificial a ver quién era ese personaje. Y me respondió que era Elvis Presley. Bien, yo creo que la Compañía de Jesús no ha llegado a tal ayornamiento, pero me quedé bastante dubitativo respecto de la inteligencia artificial. Bien. Y luego hay un tema que creo que también tal vez sea motivo de otra sesión, porque es tarde ya, por supuesto, y es el peligro de que caigamos en manos de una oligarquía, porque al final también nos ha quedado claro por las estupendas explicaciones de las dos ponentes que aquí lo importante es quién mete los datos.
y qué calidad tienen esos datos y qué pasa dentro de la olla donde hemos metido los ingredientes. Claro, y si uno se da cuenta de que aquí todo está en manos de determinadas compañías estadounidenses y algunas chinas, por el DeepSeek, y luego, claro, todos, y sobre todo los juristas, sabemos que las compañías, las personas jurídicas tienen, muchas tienen personalidad jurídica, pero al final hay uno que manda. Yo tenía un amigo muy millonario que decía, para ser sociedad hay que ser número impar y 3 son demasiados. Entonces, ¿quiénes son los que manejan el cotarro? Y eso también es algo que nos lleva a la transparencia que aquí se ha defendido tanto y tan brillantemente por las dos ponentes. Por lo que, por mi parte, no me queda más que felicitar a las academias y sobre todo a las ponentes de hoy, porque particularmente me han dejado maravillado. Yo ya sabía que las señoras tienen una capacidad muy superior a la de los hombres, porque tengo 3 hijas y 6 nietas, y después hay algún nieto más, pero no pintamos nada, y hoy he vuelto a comprobar que eso es una verdad metafísica. Muchas gracias. Después de esta brillante alocución, damos por clausurada el acto y agradeciendo vuestra presencia. Muchas gracias.